El sol castigaba la tierra roja de Chihuahua como cada tarde de verano, mientras Macae revisaba con detenimiento las huellas en el suelo. Los Ndei, como se llamaban a sí mismos los que los mexicanos conocían como apaches, habían aprendido durante generaciones a leer el paisaje como un libro abierto. Cada piedra movida o rama quebrada contaba una historia. Y la historia que Macae leía ahora le preocupaba. Un grupo de forasteros se acercaba a su territorio. «Vienen del sur», murmuró a su primo Natán, quien se agachó junto a él para examinar las marcas. 5 caballos. Uno cojea del lado derecho. Natán asintió sin decir palabra. Ambos montaron sus caballos y regresaron al campamento que habían establecido en una pequeña cañada entre las montañas. Era un lugar temporal, como todos los asentamientos de su gente, que se movía con las estaciones siguiendo el ritmo de la naturaleza. Al llegar, el consejo de ancianos ya estaba reunido. El grupo familiar, de apenas 50 personas, había encontrado relativa paz en estas tierras fronterizas después de décadas de persecución. Eran los últimos Ndé que quedaban en México, invisibles para el gobierno que oficialmente los consideraba extintos desde hace casi un siglo. Jefe Nolnaga, Macae, se dirigió con respeto al anciano líder del grupo. «Hemos visto huellas de forasteros aproximándose desde el sur. 5 jinetes». El anciano frunció el ceño. Las profundas arrugas de su rostro evidenciaban una vida de lucha y resistencia. «¿Soldados?», preguntó con voz grave. «No parecen», respondió Natán. «Los caballos no tienen la misma marca en sus pisadas que los caballos del ejército, y avanzan despacio, como si buscaran algo». El jefe Nolnaga intercambió miradas con los demás ancianos. La presencia de extraños siempre significaba peligro para ellos. Durante siglos, sus antepasados habían sufrido persecuciones tanto de mexicanos como de estadounidenses. Las historias que los ancianos contaban alrededor del fuego narraban cómo habían puesto precio a sus cabelleras, cómo habían masacrado a sus mujeres y niños. «Macae, tú y Natán vigilen a los forasteros», ordenó finalmente. «No se dejen ver. Averigüen qué buscan y regresen a informar». Los 2 jóvenes asintieron y partieron de inmediato. Macae, a sus 25 años, era uno de los mejores rastreadores del grupo. Alto y fuerte, su piel bronceada revelaba una vida al aire libre. Hijo del hermano menor del jefe Nolnaga, había sido educado en las tradiciones de su pueblo con especial dedicación. Conocía cada planta medicinal, cada técnica de caza, cada historia de su gente, y sobre todo, conocía el valor de la cautela. Cabalgaron en silencio por varias horas, siguiendo el rastro con facilidad. Finalmente, desde una elevación, divisaron a los jinetes que acampaban junto a un arroyo. Dejaron sus caballos atrás y se acercaron a pie, moviéndose entre las sombras con la agilidad de quienes han aprendido a ser invisibles para sobrevivir. Desde su escondite entre las rocas, Macae observó al grupo con curiosidad, 4 hombres y una mujer. Los hombres tenían el aspecto curtido de los rancheros mexicanos, pero la mujer, Macae sintió una extraña sensación al verla. Era diferente. Su piel era clara como la luna llena y su cabello recogido bajo un sombrero tenía el color del trigo maduro. No parecía una mujer mexicana común. «¿Quién crees que sea?», susurró Natán. Macae negó con la cabeza sin apartar la vista. La mujer se movía con seguridad entre los hombres, dando órdenes y señalando mapas que extendían sobre una improvisada mesa. No era una sirvienta ni una esposa sumisa. Parecía ser ella quien dirigía la expedición. Permanecieron observando mientras el grupo cenaba y conversaba animadamente. Hablaban español, pero la mujer tenía un acento extraño. «Necesitamos encontrar esas ruinas antes que el equipo de Berkeley», decía ella, señalando algo en el mapa. «Si el profesor Ramírez está en lo cierto, podría ser el primer asentamiento documentado de los apaches en esta región». Macae y Natán intercambiaron miradas de sorpresa.
Estaban buscando evidencias de su pueblo. «Doña Elena», dijo uno de los hombres, «¿está segura de que vale la pena? Estos cerros son peligrosos. Hay historias...» «Por favor, Miguel», ella interrumpió con impaciencia. «No me digas que crees en esos cuentos sobre fantasmas apaches. Los apaches ya no existen en México, al menos no como grupo. El último registro oficial es de 1930. Mi abuelo juraba que los vio cuando era joven», insistió el hombre. «Decía que seguían viviendo en las montañas, ocultos». La mujer suspiró. «Los apaches fueron perseguidos brutalmente, tanto por México como por Estados Unidos. Es una mancha vergonzosa en la historia de ambos países. Si quedara alguno, tendría todo el derecho a esconderse». Su voz se suavizó. «Pero mi trabajo como antropóloga es documentar su historia, no perpetuar mitos». Macae sintió un extraño respeto por aquella mujer. Hablaba de su pueblo con conocimiento y una inusual comprensión. Decidió escuchar más. A medida que la noche avanzaba, la conversación continuó. Elena, como la llamaban, explicaba a sus acompañantes detalles sobre las costumbres de los Endí que ni siquiera algunos miembros más jóvenes de su propio grupo conocían. Hablaba de sus tradiciones, sus creencias, su música y danzas. Hablaba con respeto, como si realmente valorara aquella cultura que el mundo consideraba extinta. «Es hora de volver», susurró Natán finalmente. «El jefe debe saber de esto». Macae asintió, pero algo lo detuvo. La mujer se había alejado del campamento y observaba las estrellas en soledad. Había algo en su mirada, una mezcla de determinación y soledad que le resultaba familiar. Sin pensarlo, Macae se movió un poco, provocando que una piedra rodara ladera abajo. Elena se giró bruscamente, alertada por el sonido. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. Macae se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. La mujer escudriñó la oscuridad por largos segundos. Luego pareció relajarse. «Probablemente un coyote», murmuró para sí misma, pero sus ojos seguían fijos en la dirección donde él se escondía, como si de alguna manera pudiera sentir su presencia. Finalmente, Elena regresó al campamento. Macae y Natán aprovecharon para retirarse sigilosamente y regresar con su gente. El jefe Nolnaga escuchó su informe con expresión grave. El Consejo de Ancianos se reunió de inmediato para discutir qué hacer con los forasteros. Algunos sugerían ahuyentarlos, utilizar viejas tácticas para hacerles creer que el lugar estaba embrujado. Otros proponían simplemente moverse a otra área hasta que los extraños se marcharan. «No son una amenaza directa», argumentó Macae. «Solo buscan ruinas, evidencia de que existimos, y la mujer, la antropóloga, habla de nuestro pueblo con respeto». «¿Y qué pasará cuando encuentren evidencia?», replicó uno de los ancianos. «Vendrán más como ellos. Nuestro escondite quedará expuesto». La discusión se prolongó hasta el amanecer. Finalmente, decidieron que Macae y Natán seguirían vigilando a los forasteros, mientras el resto del grupo se preparaba para moverse a un campamento alternativo más profundo en las montañas, donde habían pasado otros inviernos. Durante los días siguientes, los dos jóvenes observaron cómo la expedición exploraba metódicamente el área, tomando fotografías, recogiendo fragmentos de cerámica, documentando petroglifos antiguos. Elena trabajaba incansablemente, con un entusiasmo que Macae encontraba contagioso. Cada hallazgo, por pequeño que fuera, la emocionaba como a una niña. Una tarde, mientras Elena examinaba sola un pequeño cañón donde efectivamente había restos de un antiguo campamento endé, sucedió lo impensable. Una serpiente de cascabel, oculta entre las rocas, se sintió amenazada por su presencia. Macae vio el peligro antes que ella, y sin pensarlo dos veces, salió de su escondite. «¡Quieta!», gritó en español, sobresaltándola. Elena se paralizó, más por la repentina aparición de Macae que por la advertencia.
Él se movió rápidamente, tomando un largo palo del suelo y apartando a la serpiente con movimientos precisos que revelaban años de experiencia. Una vez que el peligro pasó, ambos quedaron frente a frente, mirándose en silencio. Elena observaba a Macae con asombro, sus ojos azules muy abiertos, estudiando cada detalle de su apariencia. La ropa que mezclaba elementos tradicionales y modernos, los amuletos que colgaban de su cuello, el cabello negro que llevaba recogido en una trenza. «Eres», comenzó ella, pero no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. «Sí», confirmó Macae simplemente. «Soy Ndi. Ustedes nos llaman apaches». Los ojos de Elena se iluminaron con una mezcla de incredulidad y emoción académica. «Pero se suponía que ya no... que estábamos extintos». Una leve sonrisa apareció en los labios de Macae. «Eso es lo que les conviene creer a todos». Elena dio un paso hacia él, como temiendo que fuera a desaparecer. «Necesito hablar contigo», dijo con urgencia. «Hay tanto que quisiera preguntar, tanto que quisiera entender». Macae la estudió por un momento. Contra todo su buen juicio, contra las reglas de su pueblo, contra el instinto de supervivencia que lo había mantenido oculto de los extraños toda su vida, asintió. «Mañana», dijo. «Regresa aquí sola cuando el sol esté en lo alto». Antes de que Elena pudiera responder, Macae desapareció entre las rocas, dejándola con 1000 preguntas y una certeza. Acababa de encontrar lo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Esa noche, Macae no informó a nadie sobre su encuentro con la mujer blanca, ni siquiera a Natán. Sabía que estaba rompiendo las reglas, poniendo en riesgo a su gente. Pero algo en aquellos ojos azules, en la forma en que hablaba de su cultura, lo había tocado profundamente. El destino había puesto sus caminos en la misma dirección, y Macae presentía que este encuentro cambiaría para siempre la vida de ambos. La luz del mediodía bañaba las rocas de tonos rojizos cuando Elena regresó al cañón. Venía sola, como le había pedido Macae, aunque le costó inventar excusas para separarse de su equipo. Llevaba una pequeña mochila y su inseparable cuaderno de notas. El corazón le latía acelerado, mezcla de expectación científica y una emoción más personal que no quería analizar demasiado. Se sentó sobre una roca plana a esperar, preguntándose si el hombre regresaría o si todo había sido un sueño provocado por el sol del desierto. Casi había empezado a convencerse de esto último cuando sintió una presencia a sus espaldas. «¿Viniste?», dijo Macae simplemente. Elena se giró sobresaltada. No lo había oído acercarse, a pesar del silencio del lugar. «¿Y tú también?», respondió ella, recuperando la compostura. Temía haberlo imaginado todo. Macae se sentó frente a ella, manteniendo una distancia prudente. A la luz del día, Elena pudo estudiarlo mejor. Tendría unos 25 años, calculó. Sus rasgos eran fuertes pero armoniosos, con pómulos marcados y ojos oscuros y penetrantes que parecían leer más allá de las apariencias. «¿Por qué estás aquí?», preguntó él directamente. «¿Qué buscas, realmente?». Elena respiró hondo. Sentía que estaba ante un momento crucial, que sus palabras determinarían si este encuentro extraordinario tendría continuidad o terminaría aquí mismo. «Soy antropóloga», comenzó. «Estudio las culturas humanas, especialmente aquellas que han sido marginadas o malinterpretadas por la historia oficial. Los Ndi, ustedes, han sido particularmente mal representados, reducidos a estereotipos de salvajes o romanticizados como nobles guerreros extintos». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Quiero contar una historia diferente. Una historia que reconozca las injusticias, pero también celebre la resistencia y supervivencia cultural. Una historia donde ustedes no sean víctimas pasivas, sino protagonistas de su propio destino». Macae la escuchaba atentamente, su rostro impasible.
¿Y por qué te importa tanto nuestra historia?, preguntó finalmente. No es tu pueblo, no es tu lucha. La pregunta, directa y sin adornos, tomó a Helena por sorpresa. Sin embargo, era algo que ella misma se había cuestionado muchas veces. Mi abuelo materno era de Sonora, respondió tras un momento. Creció escuchando historias sobre los apaches, pero no las historias de terror que solían contar los rancheros, sino otras que había aprendido de una anciana que vivía en las afueras del pueblo. Historias sobre el valor, la conexión con la tierra, el respeto por el equilibrio natural. Sus ojos se iluminaron con el recuerdo. Esas historias me fascinaron desde niña. Luego, cuando crecí y estudié historia formal, descubrí las atrocidades cometidas contra tu pueblo. El precio por cabellera, las persecuciones, los intentos de exterminio cultural, la manera en que México y Estados Unidos trataron de borrar no solo físicamente a los apaches, sino también su memoria. Macae asintió levemente. Las historias de esas persecuciones formaban parte de la memoria colectiva de su gente, transmitida de generación en generación. ¿Y qué harás si encuentras lo que buscas?, preguntó. Si confirmas que aún existimos. Era la pregunta del millón. Helena había pensado mucho en ello durante la noche anterior. Eso depende de ustedes, respondió con sinceridad. Mi deber como científica sería documentar el hallazgo, pero mi compromiso como ser humano es no causar daño. Si su supervivencia depende del secreto, respetaré eso. Macae la estudió largamente, como si intentara ver dentro de su alma. Finalmente, pareció llegar a una decisión. Te mostraré algo, dijo poniéndose de pie. Pero debes venir sola y sin ningún aparato para grabar o fotografiar. Helena asintió, dejando su mochila y guardando su cuaderno. Solo mis ojos y mi memoria, prometió. Macae la guió por un sendero apenas visible que ascendía por la ladera de la montaña. Caminaron en silencio durante casi una hora, adentrándose en territorio cada vez más escarpado. Helena, acostumbrada al trabajo de campo, mantenía el ritmo sin quejarse a pesar del calor y la dificultad del terreno. Finalmente, llegaron a una pequeña meseta desde donde se divisaba un valle oculto entre las montañas. Allí, parcialmente protegido por salientes rocosos, se extendía un modesto asentamiento. Unas 20 estructuras que combinaban técnicas tradicionales con materiales modernos, huertos cuidadosamente mantenidos y corrales para algunos animales. «Mi hogar», dijo Macae simplemente. «Uno de varios que tenemos. Nos movemos con las estaciones, como siempre lo hicimos». Helena contuvo la respiración. Ver un asentamiento apache vivo, funcionando en pleno siglo XXI, era algo que ni en sus sueños más optimistas había imaginado. «Es hermoso», murmuró finalmente. Macae esbozó una sonrisa. «No es lo que esperabas, ¿verdad? No vivimos en tipis ni cazamos bisontes con arcos y flechas». Helena se sonrojó ligeramente. «Sé que las culturas evolucionan», se defendió. «Ninguna permanece congelada en el tiempo. Lo importante es que mantienen su identidad, sus valores centrales, mientras se adaptan a las circunstancias». Macae asintió, complacido con la respuesta. «Somos pocos», explicó. «Apenas 50 personas en este grupo. Hay otros pequeños grupos dispersos en la sierra, quizás unos 200 en total en México. Nos mantenemos en contacto, pero preferimos vivir separados para no llamar la atención». Helena escuchaba con fascinación, grabando cada palabra en su memoria. «¿Cómo han logrado mantenerse ocultos tanto tiempo?» «Adaptándonos», respondió él. «Algunos de nosotros van a las ciudades a trabajar temporalmente, regresando con conocimientos y recursos. Comerciamos discretamente con rancheros de confianza. Pero sobre todo, somos invisibles porque la gente ve lo que espera ver. Nadie espera encontrar apaches en México en 2025, así que nadie nos ve, aunque estemos frente a sus ojos». La conversación continuó mientras observaban el asentamiento desde la distancia.
Macae explicó cómo conservaban su idioma y tradiciones, cómo educaban a los niños en dos mundos, cómo mantenían contacto ocasional con sus parientes en las reservaciones de Estados Unidos. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó finalmente Elena. «¿Por qué confías en mí?». Macae guardó silencio por un momento, como si él mismo buscara la respuesta a esa pregunta. «Te escuché hablar con tus compañeros», dijo al fin. «Escuché cómo hablas de nosotros, con respeto y comprensión, y luego, cuando te salvé de la serpiente, vi algo en tus ojos, no miedo, no curiosidad científica, sino reconocimiento, como si de alguna manera ya nos conociéramos». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella había experimentado exactamente la misma sensación. Además, añadió Macae con una pequeña sonrisa, los ancianos dicen que a veces hay que confiar en los instintos, y mis instintos me dicen que puedo confiar en ti. A partir de ese día, Elena y Macae comenzaron a encontrarse regularmente. Ella le contaba sobre sus investigaciones, compartiendo conocimientos académicos sobre la historia apache que él desconocía. Él, a su vez, le revelaba aspectos de la cultura viva que ningún libro podría capturar, sutilezas del idioma, significados de ceremonias, la forma en que su pueblo había adaptado sus tradiciones a los tiempos modernos sin perder su esencia. Elena extendió su estancia en la región para preocupación de su equipo, que no entendía su repentino interés en un área que parecía contener pocos hallazgos significativos. Ella mantenía sus encuentros con Macae en absoluto secreto, consciente de la responsabilidad que implicaba conocer la existencia de este pueblo que oficialmente no existía. Con el paso de los días, la relación entre ambos fue evolucionando. Lo que comenzó como un intercambio de información se transformó en una profunda amistad basada en el respeto mutuo y la fascinación recíproca por sus diferentes mundos. Elena admiraba la forma en que Macae y su gente habían preservado su identidad a pesar de todas las adversidades. Él, a su vez, se maravillaba con la mente aguda de Elena y su genuino interés por entender, no juzgar. Y luego, inevitablemente, surgió algo más. Ocurrió una tarde en que una repentina tormenta lo sorprendió durante uno de sus encuentros. Buscaron refugio en una pequeña cueva que Macae conocía. Mientras esperaban que escampara, sentados junto a un pequeño fuego que él había encendido, la conversación derivó hacia temas más personales. «¿Nunca te has casado?», preguntó Macae, rompiendo un largo silencio. Elena negó con la cabeza. «Estuve comprometida una vez, hace años. Era un colega, otro antropólogo, pero él quería que dejara el trabajo de campo, que me quedara en la universidad dando clases mientras él seguía viajando. No funcionó. En mi pueblo», dijo Macae, «hombres y mujeres son diferentes, pero iguales en valor. Cada uno tiene su camino, pero caminan juntos, lado a lado». Elena sonrió. «Eso suena mejor que muchas relaciones modernas que conozco». «¿Y tú?», preguntó ella tras un momento. «¿Tienes esposa? ¿Familia?». Macae negó con la cabeza. «Aún no he encontrado a la mujer con quien quiera construir una familia», respondió. «En nuestro pueblo, el matrimonio es importante. No es solo la unión de dos personas, sino también la alianza entre familias, la continuidad de nuestra gente». Sus miradas se encontraron a través de las llamas, y algo pasó entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras. Elena fue la primera en apartar la vista, súbitamente consciente del rumbo peligroso que estaban tomando sus pensamientos. «Tu pueblo debe tener reglas sobre las relaciones con extraños», dijo intentando romper la tensión. Macae asintió lentamente. «Tradicionalmente nos casábamos dentro de nuestro pueblo, pero no necesariamente dentro de nuestro grupo familiar. De hecho, era común buscar pareja en otros grupos Ndi para fortalecer lazos y evitar la consanguinidad.
Hizo una pausa antes de continuar. Con el tiempo, algunos se casaron con personas de otras tribus, incluso con mexicanos que aceptaban nuestro modo de vida. La supervivencia a veces requiere flexibilidad. Pero, Elena lo animó a continuar. Pero nunca con gente blanca, completó Macae. Hay demasiada historia de dolor entre nuestros pueblos, demasiada sangre derramada. Los ancianos dicen que esas uniones traen desgracia. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué le dolía escuchar eso? Era perfectamente comprensible, incluso desde un punto de vista antropológico. Muchas culturas tenían tabúes similares, nacidos de experiencias históricas traumáticas. Entiendo, dijo suavemente, y tiene sentido. La lluvia cesó tan repentinamente como había comenzado. Salieron de la cueva y se despidieron con la promesa de verse al día siguiente. Pero mientras regresaba al campamento de la expedición, Elena sabía que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no podían pretender que eran solo dos personas intercambiando conocimientos. Había sentimientos involucrados, sentimientos que cruzaban fronteras culturales y tabúes ancestrales. Esa noche, mientras sus compañeros dormían, Elena contempló las estrellas y se preguntó si no estaría cometiendo un terrible error. Como antropóloga, sabía bien el daño que podía causar la intromisión de extraños en culturas vulnerables. ¿No estaba haciendo exactamente eso? ¿No estaba poniendo en riesgo no solo a Macae, sino a toda su comunidad con estos sentimientos inapropiados? Quizás lo mejor sería marcharse, concluir la expedición y llevarse el secreto de los Ndí a la tumba. Sería lo más ético, lo más responsable, pero su corazón se rebelaba contra esa idea. En algún momento, entre sus conversaciones sobre costumbres ancestrales y adaptaciones modernas, entre risas compartidas y silencios cómplices, se había enamorado de Macae, y sospechaba que él sentía lo mismo. Lo que ninguno de los dos sabía era que ya no estaban solos en su secreto. Natán había seguido a Macae en varias ocasiones, preocupado por sus misteriosas desapariciones. Había visto los encuentros con la mujer blanca. Había escuchado fragmentos de sus conversaciones. Había notado las miradas, los gestos, la creciente intimidad. Y esa misma noche, mientras Elena contemplaba las estrellas, Natán informaba al Consejo de Ancianos sobre lo que consideraba una traición imperdonable. La tormenta que se avecinaba sobre Macae y Elena no sería de lluvia y relámpagos, sino de ira, miedo y prejuicios ancestrales. Una tormenta que pondría a prueba no solo su incipiente amor, sino también los cimientos mismos de la sociedad Ndí y sus posibilidades de supervivencia en un mundo moderno. El amanecer encontró al campamento Ndí en estado de agitación. El jefe Nolnaga había convocado a todos los adultos a una asamblea urgente tras escuchar el informe de Natán. El círculo de personas sentadas alrededor del fuego central guardaba un silencio tenso mientras Macae era llamado a responder por sus acciones. «Macae, hijo de mi hermano», comenzó el jefe con voz grave, «Natán nos dice que has estado encontrándote en secreto con una mujer blanca, que le has mostrado uno de nuestros asentamientos, que has compartido con ella conocimientos sagrados de nuestro pueblo. ¿Es esto cierto?» Todos los ojos se fijaron en Macae, que permanecía de pie en el centro del círculo. Podría haber negado las acusaciones, podría haber inventado excusas, pero ese no era su camino. «Es cierto», respondió con firmeza. «Su nombre es Elena. Es antropóloga y busca la verdad sobre nuestro pueblo. Le he mostrado algunas cosas, pero nada que pueda ponernos en peligro». Un murmullo de indignación recorrió la asamblea. «Has puesto en riesgo a toda la comunidad», exclamó uno de los ancianos. «¿Cómo sabemos que esta mujer no traerá a otros, que no revelará nuestra existencia al mundo?» «Confío en ella», respondió Macae simplemente. «¿Confías en ella?», intervino Natán con amargura.
como nuestros antepasados confiaron en los tratados con los blancos, como confiaron en las promesas de paz que siempre terminaban en traición. El jefe Nolnaga levantó una mano para restablecer el orden. «Macae», dijo con tono severo pero no hostil, «¿qué te llevó a hacer algo así? Tú, que has sido educado en nuestras tradiciones, que conoces nuestra historia, que sabes lo que nos ha costado sobrevivir en secreto. ¿Por qué arriesgarlo todo por una extraña?» Macae respiró hondo antes de responder. Sabía que sus próximas palabras determinarían no solo su destino, sino posiblemente el de Helena y el de su relación con su pueblo. Al principio fue curiosidad, admitió. La escuché hablar de nosotros con un respeto que nunca había oído de un extraño. Luego, cuando la conocí mejor, descubrí que tiene un conocimiento profundo de nuestra historia, incluso aspectos que algunos de nosotros hemos olvidado. Hizo una pausa antes de continuar. Pero hay algo más importante. Helena representa una oportunidad para que nuestra historia sea contada correctamente, para que el mundo sepa que no somos leyendas del pasado, sino personas vivas, con derechos que deberían ser reconocidos. Las palabras de Macae provocaron reacciones encontradas entre los presentes. Algunos asentían pensativos, otros negaban con vehemencia. ¿Y cómo propones que se cuente nuestra historia sin revelar nuestra existencia?, preguntó una anciana llamada Ishton, respetada por su sabiduría. Si el gobierno mexicano descubre que seguimos aquí, perderemos estas tierras, nuestra libertad. Helena ha prometido respetar nuestros deseos, respondió Macae. Si decidimos seguir en secreto, ella guardará silencio. Si queremos que nuestra existencia sea reconocida, ella puede ayudarnos a hacerlo de manera que proteja nuestros derechos. Natán soltó una risa amarga. ¿Y tú le crees?, dijo con desdén. Dinos la verdad, primo. ¿Qué sientes realmente por esta mujer blanca? Un silencio tenso cayó sobre la asamblea. Todos intuían la respuesta, pero escucharla en voz alta le daría una dimensión diferente. Macae miró directamente a los ojos de su primo, luego a su tío, el jefe, y finalmente recorrió con la vista a toda la comunidad. «La amo», declaró con voz clara y firme, «y creo que ella me ama a mí». La confesión provocó exclamaciones de asombro e indignación. El tabú de las relaciones con personas blancas era uno de los más arraigados en su cultura, forjado en siglos de persecución y traición. «Esto es imperdonable», exclamó un anciano. «No solo has puesto en peligro a nuestra comunidad, sino que has manchado la sangre de nuestros ancestros con estos sentimientos impuros». «¿Impuros?», respondió Macae, manteniendo la calma a pesar de la tensión. ¿Acaso no nos enseñaron que todos los seres humanos somos hijos de la misma tierra? ¿Que lo que importa es el espíritu de una persona, no el color de su piel? Hablas como si no conocieras nuestra historia, intervino otro anciano. Como si no supieras cuántos de los nuestros murieron a manos de los blancos, cuántas de nuestras mujeres fueron violadas, cuántos de nuestros niños asesinados. Conozco nuestra historia mejor que muchos, respondió Macae con firmeza. Y precisamente porque la conozco, sé que no podemos vivir eternamente en el pasado. Sí, los blancos nos persiguieron, pero Helena no es responsable de esos crímenes, como yo no soy responsable de las guerras que nuestros antepasados libraron contra otros pueblos. El jefe Nolnaga, que había escuchado en silencio, finalmente habló. Esta mujer, Helena, ¿estaría dispuesta a hablar conmigo, con el consejo, a responder nuestras preguntas? Macae asintió inmediatamente. Estoy seguro de que sí. Ella respeta nuestras costumbres, nuestro liderazgo. Entonces tráela, ordenó el jefe. Esta tarde, cuando el sol comience a descender, la escucharemos y luego decidiremos. La asamblea se disolvió con murmullos de preocupación.
Macae se dirigió inmediatamente a buscar a Helena, mientras Natán lo seguía a distancia, desconfiado. Helena estaba en el campamento de la expedición revisando algunas notas cuando Macae apareció inesperadamente. La seriedad de su rostro le indicó que algo grave había ocurrido. «Mi gente sabe sobre nosotros», dijo sin preámbulos. «El jefe, mi tío, quiere hablar contigo hoy». Helena palideció. Comprendía perfectamente las implicaciones. «¿Cómo lo descubrieron?», preguntó mientras su mente trabajaba aceleradamente, evaluando opciones. «Mi primo Natán nos siguió», respondió Macae. «Ha informado al consejo. Están preocupados». «Preocupados es un eufemismo, supongo», dijo Helena con una sonrisa tensa. «Deben estar furiosos». Macae no lo negó. «Les he dicho la verdad», dijo. «Sobre ti, sobre nosotros». Helena lo miró sorprendida. «¿Qué verdad?» «Que te amo», respondió Macae simplemente. «Y que creo que tú me amas a mí». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, poderosas en su sencillez. Era la primera vez que cualquiera de los dos expresaba sus sentimientos tan directamente. Helena sintió que se le aceleraba el corazón. Era cierto. Se había enamorado de él. Contra toda lógica, contra toda prudencia profesional, contra todos sus planes, pero escucharlo de sus labios, saber que él sentía lo mismo, cambiaba todo. «Sí», confirmó ella suavemente, «te amo, aunque sea una locura, aunque sea imposible». Macae tomó sus manos. «Nada es imposible cuando dos corazones laten como uno», dijo. «Pero debemos enfrentar a mi pueblo juntos. ¿Vendrás conmigo esta tarde?» Helena asintió sin dudar. «¿Qué debo decir? ¿Cómo debo comportarme?» «Sé tú misma», respondió Macae. «Habla con el corazón abierto y la mente clara, como siempre lo haces conmigo. Ellos necesitan ver a la verdadera Helena, no a una antropóloga intentando impresionarlos». Se separaron con la promesa de encontrarse al atardecer. Helena pasó las siguientes horas preparándose mentalmente para el encuentro más importante de su vida. No solo estaba en juego su relación con Macae, sino el destino de toda una comunidad que había logrado lo imposible: sobrevivir en secreto durante casi un siglo. Cuando el sol comenzaba su descenso, Macae llegó para guiarla. Helena había optado por vestirse con sencillez: pantalones cómodos, una blusa simple y un chal local que había comprado en el pueblo cercano. Ningún equipo electrónico, ninguna grabadora, ninguna cámara, solo ella y su palabra. El camino hacia el campamento en Dee fue recorrido en un silencio cargado de tensión. Helena sentía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Estaba a punto de ser una de las poquísimas personas ajenas a la comunidad que conocería la verdad sobre los últimos apaches de México. Al llegar, encontraron a toda la comunidad reunida. Los ancianos formaban un semicírculo, con el jefe Nolnaga en el centro. Detrás de ellos, el resto de la gente observaba con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Macae la condujo hasta el centro del semicírculo y luego se colocó a su lado, en un claro gesto de apoyo que no pasó desapercibido para nadie. «Esta es Helena», dijo en español, para que todos entendieran. «La mujer de la que les he hablado». El jefe Nolnaga la estudió detenidamente antes de hablar. «Bienvenida a nuestro hogar, Helena», dijo en un español con fuerte acento. «Macae dice que eres una estudiosa de los pueblos, una antropóloga». «Así es, jefe Nolnaga», respondió ella, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. «Estudio cómo viven las diferentes culturas, cómo preservan sus tradiciones, cómo enfrentan los desafíos del mundo moderno. Y has venido aquí buscando a los Ndé», continuó el anciano, «a los que ustedes llaman apaches». «Sí, aunque nunca esperé encontrarlos realmente», admitió Helena con honestidad. «Los registros oficiales dicen que los últimos apaches en México desaparecieron hace casi 100 años. Vine buscando ruinas, artefactos, evidencias del pasado,
no una comunidad viva y próspera. Sus palabras parecieron agradar al anciano, que esbozó una leve sonrisa. Así es como hemos sobrevivido, dijo, siendo invisibles para quienes solo ven lo que esperan ver. Elena asintió comprensivamente. Es una estrategia de supervivencia admirable, y entiendo completamente por qué lo han hecho. Uno de los ancianos, el que había mostrado más hostilidad en la asamblea, intervino. Macae dice que has prometido guardar nuestros secretos si así lo decidimos, dijo con escepticismo. ¿Cómo podemos confiar en esa promesa? ¿Qué valor tiene la palabra de una mujer blanca para los Ndi? Elena no se ofendió por la dureza de la pregunta. La entendía perfectamente. No puedo borrar la historia de lo que mi gente le hizo a la suya, respondió con calma. No puedo deshacer siglos de injusticias con palabras. Solo puedo ofrecerles mi compromiso personal. Respetaré su decisión, sea cual sea. Si desean seguir en secreto, me llevaré ese secreto a la tumba. ¿Y si algún día te enemistas con Macae?, insistió el anciano. Si su relación termina en amargura, ¿seguirás manteniendo ese compromiso? Algunas promesas van más allá de las relaciones personales, respondió Elena con firmeza. Mi compromiso con ustedes no depende de mis sentimientos por Macae. Es una cuestión de ética profesional y de respeto humano básico. La anciana Ishton, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con voz suave pero autoritaria. Dinos, Elena, ¿qué sientes realmente por nuestro Macae? ¿Es simple curiosidad por alguien de otra cultura? ¿Un capítulo interesante para tu próximo libro? Elena miró a Macae, que le devolvió la mirada con confianza. Luego enfrentó directamente a la anciana. Lo amo, declaró con la misma claridad con que Macae lo había hecho horas antes. No esperaba que sucediera, no lo busqué. De hecho, he luchado contra estos sentimientos por considerarlos inapropiados, poco profesionales, complicados para todos. Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. Sus palabras provocaron murmullos entre la gente. Algunos parecían conmovidos, otros seguían mostrando rechazo. El amor es poderoso, reconoció Ishton, pero no siempre es suficiente. Nuestras tradiciones prohíben las uniones con gente blanca. ¿Estarías dispuesta a renunciar a tu mundo por el nuestro? A vivir como nosotros, lejos de tus comodidades, de tu carrera, de tu familia. La pregunta golpeó a Elena con toda su fuerza. No se trataba de un romance pasajero, se enfrentaba a una decisión de vida. No les mentiré diciendo que sería fácil, respondió tras un momento de reflexión. Tengo una carrera que amo, padres ancianos que dependen de mí, compromisos que no puedo abandonar de la noche a la mañana, pero también sé que el amor verdadero encuentra caminos. Quizás no sea cuestión de elegir completamente un mundo u otro, sino de construir puentes entre ambos. El jefe Nolnaga, que había escuchado atentamente, se dirigió entonces a su sobrino. Macae, has escuchado a tu gente, has escuchado las preocupaciones, las dudas, conoces nuestras tradiciones. ¿Qué tienes que decir? Macae dio un paso al frente, su postura erguida reflejaba determinación. Respeto nuestras tradiciones, comenzó. Me han formado, me han dado identidad y propósito, pero también creo que las tradiciones deben servir a la vida, no impedirla. Deben ayudarnos a crecer, no a estancarnos. Su voz se volvió más intensa al continuar. Durante siglos, nuestro pueblo ha sobrevivido adaptándose. Aprendimos a usar el caballo y cambiamos nuestra forma de vida. Aprendimos a usar armas de fuego cuando fue necesario. Incorporamos elementos de otras culturas que nos resultaron útiles. ¿Por qué no podemos adaptar también nuestras reglas sobre las relaciones? Un murmullo recorrió la asamblea. Macae continuó. Amo a Elena, y no hay regla, por antigua que sea, que pueda separarme de ella. Si debo elegir entre mi pueblo y mi corazón, será la decisión más dolorosa de mi vida. Pero les pido que no me obliguen a hacer esa elección. Les pido que vean más allá del color de su piel,
que vean su espíritu, su corazón, su respeto por nuestra cultura. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Todos comprendían la gravedad del momento, la trascendencia de la decisión que estaban por tomar. Finalmente fue Natán quien rompió el silencio, para sorpresa de todos. «He observado a esta mujer desde hace días», dijo, avanzando hacia el centro. «La he visto con Macae. He escuchado sus conversaciones. Y aunque me resisto a admitirlo, veo sinceridad en sus ojos cuando mira a mi primo». Hizo una pausa antes de continuar. «No confío en los blancos. Nunca lo haré. Pero quizás esta mujer sea diferente. Quizás merezca una oportunidad». La intervención de Natán cambió algo en la atmósfera. Si incluso el más receloso estaba dispuesto a dar una oportunidad, quizás otros también lo harían. El jefe Nolnaga se puso de pie lentamente, su figura imponente a pesar de la edad. «Macae, Helena», dijo solemnemente, «el amor que declaran sentir el uno por el otro va contra nuestras tradiciones más arraigadas. Pero también es cierto que los Ndí siempre hemos valorado la libertad individual, el derecho de cada persona a seguir su propio camino». Miró a la asamblea antes de continuar. «Propongo esto. Helena permanecerá con nosotros durante una luna completa. Vivirá como nosotros. Aprenderá nuestras costumbres. Compartirá nuestras dificultades. Al final de ese tiempo, si ambos mantienen sus sentimientos y si ella ha demostrado ser digna de confianza, reconsideraremos nuestra posición». Los ancianos asintieron, algunos con más entusiasmo que otros. Era una solución de compromiso, pero aceptable para la mayoría. «¿Aceptas estos términos, Helena?», preguntó el jefe directamente. Helena no dudó. «Los acepto con gratitud y humildad», respondió, «y prometo aprender con mente abierta y corazón sincero. ¿Y tú, Macae, aceptas esta prueba para tu amor?». «La acepto», respondió él, «y agradezco la sabiduría del consejo». Con esas palabras quedó sellado el acuerdo. Helena regresaría brevemente al campamento de la expedición para inventar alguna excusa que explicara su ausencia prolongada y luego volvería para comenzar su periodo de prueba. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias para Helena. Se instaló en una pequeña vivienda junto a la familia de Ishton, la anciana que había mostrado más apertura en el consejo. Aprendió a cocinar al estilo Ndí, a identificar plantas medicinales, a trabajar en los huertos, a cuidar de los animales. También comenzó a aprender frases básicas en su idioma, esfuerzo que la comunidad apreciaba enormemente. Para Macae, ver a Helena integrándose en su comunidad, esforzándose sinceramente por entender y respetar sus costumbres, solo confirmaba lo que ya sabía. Había encontrado a su compañera de vida sin importar de dónde viniera. No todos en la comunidad aceptaban la situación con el mismo entusiasmo. Algunos ancianos mantenían su distancia, observando con recelo cada movimiento de Helena. Pero incluso los más escépticos no podían negar que la mujer blanca mostraba un respeto genuino por sus tradiciones y un evidente amor por Macae. A medida que pasaban los días, Helena comenzó a ver más allá de su interés antropológico. Empezó a comprender realmente el espíritu del pueblo Ndí, su profunda conexión con la tierra, su sentido de comunidad, su resistencia inquebrantable. Valores que resonaban con sus propias convicciones más profundas. Una noche, sentada junto al fuego con Macae, Helena compartió una reflexión. «Sabes, toda mi vida he estudiado culturas diferentes, intentando entenderlas desde dentro, pero nunca había experimentado realmente lo que significa formar parte de una. Ahora empiezo a entender que una cultura no es solo lo que la gente hace o cómo vive, sino cómo se siente pertenecer». Macae asintió comprensivamente. «Eso es lo que nunca pueden capturar los libros», dijo. «El sentimiento de ser parte de algo más grande que uno mismo.
algo que comenzó antes de que nacieras y continuará después de que te hayas ido. Helena apoyó su cabeza en el hombro de Macae, contemplando las estrellas. ¿Crees que realmente puedo pertenecer aquí algún día?, preguntó en voz baja. ¿Que puedo ser parte de tu mundo sin destruirlo? Ya eres parte de él, respondió Macae abrazándola. No porque hayas aprendido a cocinar como nosotros o a hablar algunas palabras de nuestra lengua, sino porque has abierto tu corazón a nuestro camino. Y nosotros hemos abierto el nuestro a ti. A medida que se acercaba el final del periodo de prueba, la tensión en la comunidad era palpable. Todos sabían que pronto el Consejo debería tomar una decisión definitiva. ¿Aceptarían la relación entre Macae y Helena? ¿Permitirían que una mujer blanca se convirtiera oficialmente en parte de su pueblo? La noche antes de la decisión final, Helena no podía dormir. Salió de la vivienda y caminó hasta un pequeño promontorio desde donde se veía todo el asentamiento. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada, dándole un aspecto casi irreal. Sintió una presencia a su lado y se giró para encontrar a la anciana Ishton. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo la anciana en español. «Este ha sido nuestro hogar durante generaciones, aunque nos hayamos movido dentro de él». «Es más que hermoso», respondió Helena. «Es sagrado». Ishton asintió, complacida con la respuesta. «Has aprendido bien, hija. Has aprendido a ver con los ojos del corazón». Se sentaron juntas en silencio por un momento antes de que la anciana hablara nuevamente. «Mañana el Consejo decidirá sobre ti y Macae. Muchos están a favor ahora, pero algunos siguen temiendo que tu presencia traiga cambios demasiado grandes, demasiado rápidos». «Entiendo sus temores», dijo Helena, «y no puedo prometer que mi presencia no traerá cambios. Cualquier unión, cualquier nuevo miembro en una comunidad trae cambios, pero puedo prometer que lucharé por proteger lo que es esencial, lo que hace que los Ndí sean quienes son». Ishton la miró con ojos sabios y bondadosos. «Los Ndí han sobrevivido porque han sabido cuándo aferrarse a lo antiguo y cuándo abrazar lo nuevo», dijo. «Quizás tú y Macae sean ese nuevo comienzo que necesitamos para el próximo ciclo de nuestra existencia». Con esas palabras enigmáticas, la anciana se levantó y regresó al campamento, dejando a Helena con sus pensamientos bajo el cielo estrellado. El día decisivo amaneció claro y brillante. Toda la comunidad se reunió nuevamente para escuchar la decisión del Consejo. Helena y Macae estaban en el centro tomados de la mano, unidos en su determinación de enfrentar juntos cualquier veredicto. El jefe Nolnaga se levantó para hablar. Su rostro impasible no revelaba la decisión. «Durante una luna completa», comenzó, «hemos observado a Helena vivir entre nosotros. La hemos visto aprender nuestras costumbres, respetar nuestras creencias, compartir nuestras dificultades. Hemos visto su amor por Macae crecer cada día, y el de él por ella». Hizo una pausa mirando a todos los presentes. «También hemos discutido largamente sobre lo que significa ser Ndí en estos tiempos. ¿Es solo la sangre lo que nos define? ¿O es nuestra conexión con la tierra, nuestro respeto por las tradiciones, nuestra manera de vivir en armonía con todo lo que nos rodea?» Otra pausa, esta vez más larga. «El Consejo ha decidido», anunció finalmente. «Helena ha demostrado tener el corazón de una Ndí, aunque su piel sea pálida como la luna. Si ella y Macae desean unirse en matrimonio, tienen nuestra bendición». Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos aplaudieron, otros permanecieron en silencio, procesando la decisión histórica. «Sin embargo», continuó el jefe, «hay condiciones. Helena deberá jurar solemnemente guardar nuestro secreto mientras así lo decidamos. Deberá aprender completamente nuestra lengua y nuestras costumbres. Y cualquier hijo que nazca de esta unión será educado como Ndé, conociendo ambos mundos, pero honrando primero el nuestro. Helena,
Con lágrimas de emoción en los ojos, asintió. «Acepto estas condiciones con todo mi corazón», dijo, «y agradezco profundamente la confianza que depositan en mí». Macae, igualmente emocionado, se dirigió a su pueblo. «Gracias por abrir no solo sus mentes, sino también sus corazones. Hoy no solo han aceptado nuestro amor, han dado un paso hacia un futuro donde los Ndi pueden seguir existiendo en este mundo cambiante sin perder su esencia». La ceremonia de matrimonio se realizó 3 días después, combinando tradiciones Ndi con algunos elementos que Helena había pedido incluir para honrar a su propia familia, ausente pero presente en su corazón. La comunidad entera participó en los preparativos, incluso aquellos que inicialmente se habían opuesto. Era un nuevo comienzo, no solo para la pareja, sino para todo el pueblo. Mientras Macae y Helena realizaban la danza tradicional alrededor del fuego sagrado, simbolizando su unión ante los espíritus de los ancestros, el jefe Nolnaga observaba con una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que habían tomado un camino sin retorno, que la llegada de Helena marcaría inevitablemente un antes y un después en la historia de su pueblo. Pero también sabía que las culturas que no evolucionan están destinadas a desaparecer. Quizás esta unión improbable entre un guerrero Ndi y una antropóloga blanca era exactamente lo que necesitaban para seguir existiendo en un mundo que los había dado por extintos. Cuando la ceremonia concluyó y la fiesta comenzó, Natán se acercó a la pareja. Había sido el más receloso al principio, pero también había sido clave para que el consejo cambiara de opinión. «Mi hermano», dijo, abrazando a Macae. «Mi hermana», añadió incluyendo a Helena en el abrazo, «que sus caminos sean largos y sus espíritus fuertes». «Gracias, Natán», respondió Helena en el idioma Ndi, una de las frases que había aprendido con más empeño, «por darme una oportunidad». Él asintió solemnemente. «Todos merecemos una oportunidad para demostrar quiénes somos realmente», dijo. «Más allá de la historia, más allá del color de la piel, más allá de las reglas escritas por otros». Mientras la celebración continuaba bajo las estrellas, Macae y Helena contemplaban el futuro que se abría ante ellos. Un futuro lleno de desafíos, sin duda, pero también de posibilidades. Un futuro donde las barreras entre culturas podrían ser puentes, donde las diferencias podrían ser fortalezas, donde el amor podría trascender siglos de desconfianza y dolor. «No hay regla que me separe de ti», susurró Macae en el oído de Helena, repitiendo las palabras que había dicho ante el consejo. «Ni ahora ni nunca. Ni montañas, ni ríos, ni fronteras, ni historia», respondió ella, apoyando su frente contra la de él en un gesto de intimidad que habían compartido desde sus primeros encuentros. Y mientras la luna se elevaba sobre el campamento Ndi, iluminando la celebración de esta unión improbable, pero profundamente verdadera, ambos sabían que habían comenzado a escribir un nuevo capítulo en la historia de un pueblo que se negaba a desaparecer, que encontraba en cada desafío una oportunidad para renacer, para adaptarse, para seguir siendo quienes eran en esencia mientras abrazaban lo que podían llegar a ser. En las montañas de Chihuahua, donde el viento cuenta historias antiguas a quien sabe escuchar, los últimos Ndi de México celebraban no solo una boda, sino un renacimiento. Y en el centro de esa celebración, un hombre que había dicho, «No hay regla que me separe de ella», y una mujer que había cruzado fronteras culturales por amor, danzaban bajo las mismas estrellas que habían guiado a sus antepasados durante milenios, uniendo pasado y futuro en el eterno presente del amor.